gracias por estar en el Día en 30. Gracias por invitarme. En relación al momento que se está atravesando actualmente entre las PASO y las definitivas, ¿cómo lo ves al gobierno? ¿Cómo la ves a Cristina en su relación con los candidatos, en este caso con Scioli, a veces tomando cierta distancia? ¿Pensás que le suma a Scioli que estar cerca de Cristina, que le resta? ¿Qué análisis haces? Y después te quiero preguntar por hechos puntuales como la inundación y lo que pasó en Formosa. Pero primero ir a lo estratégico de cara a la campaña, si hay que kirchnerizarlo a Scioli o des-kirchnerizarlo para que se quede él con... Mira, yo creo que Cristina no tuvo más remedio que elegirlo a Daniel Scioli, en el sentido de que, bueno, era el trago menos amargo que tenía. La otra opción, que era Florencio Randazzo, sabía que no iba a poder competir electoralmente con Macri o con Massa. Dicho esto, yo creo que Cristina no lo quiere a Daniel Scioli. ¿No lo quiere? No lo quiere, no confía en él. Y si me permitís, esto ya es una intuición más que información, creo que en el fondo, cuando vio el resultado de las elecciones y vio la cantidad de votos que sacó Daniel Scioli, estuvo contenta. En el sentido de decir, conmigo 55%, con Daniel Scioli 32, 34. O sea que, haya sido. Según lo que me estás diciendo, el escenario ideal para Cristina, en este análisis que vos haces, es que gane Scioli, pero hasta ahí. Yo creo que el primer escenario ideal de Cristina es que no ganara Scioli, que gane Macri y pensarse ella en la vuelta. Mirá. Tomó nota de que Cristina, sin el poder, corría serios riesgos, y esto la historia argentina lo ha demostrado, de que la investigación judicial en distintos hechos de corrupción la pudiese afectar. Yo creo que el caso Tesur para la Presidente fue la demostración de que decía, no puedo jugar más a creer que en 4 años vuelvo. Voy a tener que nombrar a mi sucesor lo menos desagradable posible, y esto era Daniel Scioli, porque, insisto, no creo que Cristina ni confíe en Daniel Scioli, Ni lo quiera. ni mucho menos lo quiera políticamente. No hablo de la relación personal, porque en política no hay relaciones personales. En la política argentina, en la política en general, no hay afectos personales, hay intereses comunes o intereses contrapuestos. Por lo cual creo que ahora está jugando a permitirle un triunfo de Daniel Scioli. Algunos ya empiezan a especular que en el 2017 Cristina se presentaría a algún cargo como para preparar su regreso. Y ante la pregunta que vos esbozabas, parece que la realidad argentina es tan vertiginosa. Digo, la inundación y lo que pasó con Jorge Ariel Velázquez, el chico que fue asesinado, lo que está pasando, digo, con Tevez. Digamos, la verdad que son episodios tan extraños los que están pasando y las reacciones tan raras que no me atrevo a decir que puede llegar a pasar. Ahora, y también estamos pasando por una etapa en la cual se politiza todo. Lo que pasó con Tevez en lo de Fantino, se lo tomaron propio obviamente todos, que está, en cierto punto es entendible porque hizo una crítica fuerte, pero empezaron a hablar, no, Tevez está con Macri, por eso dice esto, desde el otro lado decían lo contrario. Cualquier declaración que alguien famoso, deportista haga, va para un lado o va para el otro. Es así. Esto es casi natural a 2 meses las elecciones que pase. Digamos que es casi lógico. Yo siempre digo lo mismo. Cuando vos estás haciendo un comentario y estornudás, ves estornuda porque está queriendo perjudicar al gobierno o del otro lado está engripándose a favor de Macri. Esto va a pasar. Ahora, el episodio de Tevez, que haya tomado la dimensión que tomó, es obra y gracia de la torpeza del equipo comunicacional de Daniel Scioli. Yo creo que la verdad que la salida a cruzarlo a Tevez, por lo que dijo, que por otra parte es rigurosamente cierto, lo levantó este tema a un lugar que no hubiese existido de otra manera. Hubiese quedado como una nota, como yo creo que fue. Muy buena entrevista de Alejandro Fantino, en el que un jugador de fútbol miraba lo que pasaba en Formosa y punto, ahí hubiese acabado. Creo que el que saliese Daniel Scioli a cruzarlo fue un punto para que se aprovechara la posición de esta situación. Te quiero preguntar por una persona puntual a la cual entrevistaste un par de veces y me encanta escuchar esas entrevistas porque es un ida y vuelta muy interesante sobre Aníbal Fernández. ¿Cómo es Aníbal Fernández? Yo no lo conozco personalmente, es más, creo que debo haber tenido 1 o 2 off con él en toda mi vida. Debo decir varias cosas. Primero, es un tipo muy correcto, que jamás se ha enojado por ninguna de las entrevistas, jamás ha llamado al dueño del medio para quejarse o me ha
no sé, buscado alguna... Jamás. Que siempre ha atendido el teléfono, a pesar de entrevistas muy duras que hemos tenido, siempre. Y que ha tenido... Yo lo rescato mucho, porque en la política argentina, y en la rosarina, y en la santafesina también, existen los que son democráticos para la tribuna, pero a la hora de cuando vos haces una entrevista crítica se enojan y llaman al dueño de tu medio o a tu productor. Jamás Aníbal Fernández. Obvio que yo montones de cosas no las comparto con él, pero a mí yo me divierto intelectualmente haciendo las entrevistas con él, porque no podés estar en -2, no -10. Claro. Tenés que estar muy preparado para... No es sencillo entrevistar a Aníbal Fernández. Eso te iba a preguntar. Vos estás en un nivel cuando haces entrevistas, pero cuando sabés que viene Aníbal Fernández... Prepárate. Te tenés que subir a un ring. Te tenés que subir a un ring y ojo con lo que vas a decir, porque es un tipo que está muy formado, entonces ojo con lo que vas a decir. No puedes pifiarla porque el knockout viene inmediatamente. A mí yo me divierto mucho entrevistando. ¿Te lo imaginás? ¿Tiene perfil de candidato de gobernador de la provincia de Buenos Aires? Aníbal es otra vez el trago menos amargo que Cristina tuvo para elegir como candidato a gobernador. Primero soñó siempre en Florencio Randazzo, que de haber sido candidato hubiera tenido una performance aparentemente muy importante. Después yo creo que ella jugó más para Julián Domínguez que para Aníbal Fernández. Porque Julián Domínguez concentra un sector más moderado, más permeable al no kirchnerista. Creo que el episodio de la denuncia de la efedrina la enojó tanto a Cristina que, bueno, se inclinó hacia Aníbal. Pero me parece que tampoco es el candidato más deseado de Cristina. Vos lo que hace referencia a que la investigación que se dio en el programa de La Nata hizo que Cristina se ponga, o sea, para demostrar que la tiene más grande, digamos así, se pone más al hombro Aníbal Fernández. O sea, que lo que al gobierno lo perjudica lo termina fortaleciendo o uniendo mucho más, ¿no? Bueno, se me viene vudú a la cabeza. Esta es la lógica del kirchnerismo y la lógica de Cristina y la lógica de la CLO. En el enfrentamiento me fortalezco. Cuando hay más crítica es cuando más yo me tengo que dogmatizar para ponerme más duro. Y le funcionó con el campo, le funcionó con tantísimas... Digo, ¿por qué no cede a la cuestión de vudú? Que íntimamente, cuando vos hablas con ministros del Poder Ejecutivo, te dicen que les da vergüenza sacarse una foto al lado de él. Porque ella creyó que el episodio vudú, si ella se dogmatizaba y se fortalecía, generaba más adhesión. O sea, ponía más blanco-negro el modelo o en mi contra. Me parece que esta es la idea con la que ha gobernado Cristina. Ahora, me nombraste dos personas sobre las cuales ella no está muy contenta. Yo digo, en 12 años de kirchnerismo tiene la presidenta un candidato a presidente que no quiere y a un candidato a gobernador de la provincia más importante que tampoco quiere. Sí. Hay una falencia del kirchnerismo en la formación de cuadros políticos. No, porque el kirchnerismo es eso. El kirchnerismo se agota en sí mismo. El kirchnerismo no es... Primero, tengo que ser bien gorila en estas circunstancias. El peronismo es así de caníbal. El peronismo no es un movimiento que piensa en la generación de cuadros, de ninguna manera. El peronismo es todo el poder es mío. Y el kirchnerismo es la exacerbación de esto. Yo creo que Néstor y Cristina pensaron el kirchnerismo en una sucesión alternada de ellos, que la mala suerte provocó que Néstor no pudiera cumplirla. Pero en realidad yo creo que Cristina no admira seguro, respeta, tengo mis dudas, a casi ninguno de los dirigentes que están con ella. Vamos a cambiarnos de vereda, porque también del otro lado entender se hizo poco como para que también esto suceda. ¿De la oposición qué opinás? Mira, es un problema muy serio. La oposición, en algunos casos, ha transformado algunos partidos en una ONG, casi en una organización no gubernamental sin vocación de poder. Yo veo algunas actitudes del radicalismo y digo, no lo entiendo. Me parece que Macri
todavía no termina de convencer al electorado que de verdad quiere ser presidente. Me parece que, ¿Por qué? ¿Cómo te...? digamos, frente a la voracidad ilimitada del peronismo, la oposición de, bueno, una propuesta republicana, que es muy importante esto, pero no alcanza. O sea, me parece que vos tenés que... ser más voraz. Claro, digamos, frente a un caníbal, vos no podés ofrecer un par de cubiertos y un menú ¿viste? Tenés que ser, digamos, tenés que tener claro cuál es tu oponente. Y digamos, creo que la oposición no logró nunca salirse de la agenda del kirchnerismo. El kirchnerismo lo ha marcado permanentemente la agenda. Y cuando tuvieron la oportunidad de marcar esas agendas, se pelearon con egoísmos muy presentes. Así que me parece que no es el ideal de la oposición. ¿Y con Sergio Massa qué pasó? Sergio Massa pecó soberbio. Porque él lo aceptó también. Dijo, Tarde, o hizo ¿no? entender que aceptó cierto grado de soberbia, pero ¿en qué pecó de soberbia? A ver, Sergio Massa estuvo en el lugar indicado en el momento indicado. Eso no tenía nada que ver con él. Él se vio, como Francisco Narváez en el 2009, sí, estaban en el lugar indicado en el momento indicado. Lo aprovechó, se dio cuenta y ganó la elección en la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí caminaba como un presidente. O sea, y caminaba con la petulancia del presidente que no era electo, que no había sido electo. Entonces la verdad que me parece que se la creyó que los votos eran de él, que las circunstancias eran propicias porque él las había generado y no entendió que mucha gente encontró en Massa, en una elección legislativa, el modo de decirle hasta acá al kirchnerismo y no lo supo aprovechar. Ahora que entendió que es una buena elección, hay que decir, un 20% es una buena elección, 18 o 20% es una buena elección, ahora, como puede, está remontando esta situación. Me parece que para quedar como el gran fiel de la balanza en un eventual balotaje. ¿Pensás que puede seguir creciendo él? Yo creo que puede capitalizar un sector de los votos. Si él sostiene la Todos se quinta pelean parte, por de la sota. claro, pero si él mantiene la quinta parte de los votos, un tipo de 42 años, 44, no me acuerdo cuánto tiene, que por primera vez se presenta a presidente, es una gran elección. Luis, la última sobre la política y ya terminamos y te dejamos volar a Rosario. ¿Boleta única, boleta electrónica para las definitivas o es demasiado el cambio a tan corto plazo? Podría cambiar, no va a pasar. No va a pasar porque el oficialismo no quiere. Tengo claro que este sistema no va más. Lo menos malo es la boleta única en papel. Y lo ideal en términos de seguridad y agilidad, lo viví acá cubriéndolo, fue la boleta de emisión electrónica. Que los expertos en informática se encargan de decirme que es vulnerable, no hubo una sola denuncia acá en la capital federal, no hay una sola denuncia en Salta, que es donde la empezaron a utilizar. En cualquier caso, este sistema que tenemos no va más. La boleta de papel única me parece un avance y lo otro sería lo ideal.